Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Isaías 43:10. Isaías 43:10. ¿Ok? El día de hoy, a diferencia, no quiero tener un sermón, sino que tengamos un estudio bíblico. ¿Ok? Va a ser la palabra de Dios la que por medio de preguntas y respuestas nos va a ir respondiendo algunas interrogantes. ¿Ok? Isaías 43, versículo 10, dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Ok? Cuando comenzamos en la vida cristiana, hay una frase que yo escuché y que realmente con los años puedo dar fe de que esto es así. ¿Ok? Un buen nacimiento en la experiencia cristiana tiende a terminar bien al final de la experiencia cristiana. ¿Ok? Es decir, si usted cuando inició el camino cristiano de su vida fue edificado correctamente, tiende a desarrollar una vida espiritual saludable. Ahora Satanás sabe esto y por lo tanto va a tratar de interrumpir que el proceso inicial de nacimiento de un alma en el reino del Señor sea correcto, porque sabe que si nace torcido es más probable que la experiencia cristiana que se desarrolle sea torcida. Usted lo va a ver con las plantas. Si usted tiene una plantita cuando está chiquita y se empieza a encorvar, y cuando ya la planta agarra fuerza y queda chueca, ¿cuánto cuesta enderezarla? ¿Se puede enderezar? ¿Saben cómo se endereza? Se corta y uno deja que nazca el renuevo, ¿cierto? Y el renuevo nace derechito. Por eso corregir algunas cosas posteriormente es más doloroso. ¿Ya? El Señor tiene que cortar y podar aquellas cosas que ya están torcidas. Con eso en mente, y que me gustaría cada vez que venga a visitar, les voy a recordar esa máxima, hacerles una pregunta. ¿Ok? ¿Cuál es la misión de la iglesia adventista? Pregunta que debiéramos tener todo claro a la hora de entrar en las aguas bautismales. ¿Cuál es la misión de la iglesia adventista? ¿Alguien desea responder? ¿Sí? Bien. ¿Predicar qué cosa? El mensaje del tercer ángel. Si usted no está bautizado en la iglesia, está exento. ¿Ok? Pero si usted ya se bautizó y no sabía esta respuesta, va a tener que ponerse a estudiar y revisar algunas cosas. Y entonces, si tuviéramos que salir quizás de la idea de predicar el mensaje de los tres ángeles y aterrizarlo un poquito, si tuviéramos que explicarle a alguien qué es lo que es el mensaje del tercer ángel, ¿cómo lo podríamos resumir en palabras cortas? ¿Qué es lo que es el mensaje del tercer ángel? ¿O qué abarca?
Miren, el primer ángel, ¿qué predica? El evangelio eterno. Porque lo que tiene que llevarse ¿a dónde? A toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Y qué dice ese ángel? Que el juicio empezó. ¿Se dan cuenta? Sencillo. Después le sigue el segundo ángel. Y el segundo ángel proclama algo. ¿Que cayó qué cosa? Que cayó Babilonia. La idea de caer, de ser destruido, implica un juicio. El juicio comenzó y ahora es declarado Babilonia caída. O sea, el juicio se está realizando. Y el tercer ángel, ¿qué dice? Una advertencia, ¿cierto? Va a venir sobre la tierra, ¿qué cosa? ¿Ah? La marca de la bestia. Y si alguno recibe la marca, va a recibir ciertamente el juicio de Dios. No le corresponde recibir el juicio de Dios porque el juicio de Dios es hacia Babilonia, pero si recibe la marca, es parte de Babilonia. ¿Se dan cuenta? Cortito, sencillito. Yo sé que explicarlo y desarrollarlo toma más tiempo. Pero si tomáramos estas tres ideas, ¿ok? Pues son tres mensajes, ¿cierto? Y tuviéramos que decirlo en una frase. Si usted tuviera que explicarle a alguien en una frase, solo tiene una frase, ¿cómo se lo explicaría? ¿Qué le diría? Esto es ampliamente tocado en los libros del espíritu de profecía, ¿ya? Porque no es fácil juntar una idea tan grande, pero creo que Ellen White es profeta y lo logró hacer bien. Ella lo sintetiza de esta manera: preparar a un pueblo para estar en pie cuando Cristo venga. Tan sencilla esa idea. Preparar a un pueblo para estar en pie delante de Cristo cuando Él venga. Porque cuando usted va al Apocalipsis, que lo vamos a estudiar en la tarde, ahí les hago la invitación inmediatamente, dice que solamente hay dos tipos de personas cuando Cristo vuelve. Algunos que están en pie delante de la gloria de Dios con sus manos extendidas, contentos esperando el retorno de Cristo. Y el otro grupo está escondido, clamando a las piedras, caigan sobre nosotros y escóndanos delante de aquel, ¿cierto?, que es la gloria de Dios. Solo hay dos grupos: los que están en pie y los que están escondidos. Ahora, tomando en cuenta que debemos preparar a un pueblo para estar delante de la presencia de Jesús, llevar estos tres ángeles, yo les quiero formular una pregunta. Y medite la conciencia. ¿Estamos como iglesia de progreso? Ya, esta pregunta es personal y local. ¿Estamos cumpliendo esta misión? Vamos a dejar que la Biblia responda. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 14. El que lo encuentra lo lee. Necesito que esto participen. Ojalá todos tengan Biblia. Y entre más rápido encuentren los textos, más corto va a ser el sermón. ¿Ok? Si tiene hambre, encuentren los textos rápido. Dice así, 24, 11. 14. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 28, 19 y 20. Vamos a completar estas dos ideas. Mateo 28, 19 y 20. Vamos a participar todos. Mateo 28, 19 y 20. Que lo encuentra, dice amén y lo lee. Amén. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas
Yo os he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Es decir, tenemos que predicar este evangelio por testimonio y entonces vendrá el fin. Podemos decir claramente que entonces todavía el evangelio no es predicado a todas las naciones. Una realidad es que nosotros tenemos muchos países donde ni siquiera tenemos presencia. Nosotros lo conocemos como la ventana 1040, ¿cierto? Países donde ni siquiera existimos. ¿Ya? Y dice la Biblia que debe llegar a todos. Y entonces, pero el otro texto nos pone una condición, porque no es llegar y decirle, oye, Cristo viene, listo, te avisé. Dice, enseñándoles, ¿cuánto? Todas las cosas. No la mitad, no un cuarto, todas las cosas. Y luego de enseñarle todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, ¿cierto? Y el Espíritu Santo. Hoy en día tenemos hasta problemas con citar esto, ¿no? Se levantan personas que tienen problemas con este texto, que dice que el bautismo es que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas de la deidad. Algo tan sencillo y ya tenemos problemas. ¿Se dan cuenta? Y entonces dice, cuando les enseñamos todas las cosas, entonces se bautizan y entran a militar y tienen la presencia de Dios que es prometida ¿hasta dónde? Hasta el fin. Entonces, tomando en cuenta este ideal, esta es la misión ideal. Cuando hablamos de predicar el mensaje de los tres ángeles, en la Biblia se presenta enseñándole todas las cosas, id a todos los lugares y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Será que la iglesia de Progreso, cuánto es el área de Progreso que le toca al evangelismo? ¿Será que Progreso puede decir, la iglesia de Progreso, en el área, en el distrito que nos corresponde, hemos llevado el evangelio por testimonio a todos? ¿Hemos enseñado a los que recibieron todas las cosas y los hemos bautizado a los que recibieron todas las cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Cosa que podemos estar en pie delante de Dios cuando Él venga y decir, he cumplido la tarea que tú me has encomendado. ¿La iglesia de Progreso puede decir eso? Seamos honestidad. Nos cuesta ser honestos. Entonces, ¿cómo la iglesia de Progreso puede cumplir con la misión que Dios le ha dado? De eso vamos a hablar hoy día y que la Biblia nos responda que cómo podemos cumplir la misión que nos ha sido dada. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 49. El que lo encuentre lo lee. Lucas 24 del 46 al 49. Si usted quiere irse pronto para el cielo, necesitamos tener estas respuestas. Lucas 24, 46, 49. Vamos a dejar que la Biblia vaya hablando. Sermón del Espíritu Santo. Sí, si alguien lo tiene, ¿alguien? Ahí levantaron la mano por detrás. Sí, amén. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de tu Padre sobre vosotros, pero cuidaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Versículo ahora, Hechos 1 del 7 al 8.
Quiero que todos tengan una Biblia en sus manos. ¿Hay alguien que no tenga Biblia en sus manos? Para que no se me adormezcan. Hechos 1 del 7 al 8. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien más? Amén. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ok. Para poder cumplir la misión, ¿qué necesitamos según la Biblia? ¿Ah? Ojo, ojo. Dice, tienen que ser testigos, pero necesitan algo. El Espíritu Santo. Y la orden fue clara. Les dijo, no vayan a salir sin el Espíritu Santo. Hay una frase que dijo, yo creo que inspirado, pero sin darse cuenta que estaba siendo inspirado. Pero no es una frase que nos debiera poner contentos, sino una frase que debiera llevarnos a la reflexión. Hubo un congreso de jóvenes, si no me equivoco, el año pasado o el antepasado, ya perdí la fecha, que se llamaba Congreso Maranata, que fue un congreso de jóvenes en Brasil. Y el pastor Bullón tuvo un sermón. Y dentro del sermón, él dijo una frase que hasta el día de hoy la mastico. Dijo, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero aún el Evangelio no ha sido predicado a todos. Mediten la frase. ¿Qué problema tiene esta frase? Ese no es el problema. Hemos hecho. A los discípulos se les dio la orden que era imposible que ellos lograran la meta. Era imposible que ellos lograran la misión si el Espíritu Santo no venía en su ayuda y tomaba el control de la obra. Para el hombre es imposible. Para la iglesia adventista es imposible llenar al mundo por testimonio, sino el Espíritu Santo es el que debe hacerlo. Debemos entender que es una cosa distinta hacer la obra de Dios sin el Señor de la obra. Y yo les voy a mostrar un contraste. ¿Qué pasaba con la iglesia primitiva que esperó la promesa y que hizo el trabajo de pedir la promesa? Vayamos a qué pasaba con la iglesia primitiva. Hechos 2 del 5 al 7. ¿Qué pasa? ¿Qué evidencias hay de que el Espíritu Santo está trabajando en una congregación fuertemente? ¿Ok? Que ya el Espíritu Santo controla la obra dentro de una iglesia. Hechos capítulo 2, versículos del 5 al 7. Hermana, ¿lo lee, por favor? Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y les miraban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? El cielo. Ok. ¿Cuál es uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia? Traer gente a la iglesia. Y hay algunas preguntas que son como obvias, ¿no? Invitar a una persona que venga a escuchar la palabra. Algunos, no, ya hermanita, sí, para Navidad, ¿cierto? Pero la iglesia primitiva tenía problemas para traer a la gente a la iglesia. ¿Por qué no tenía problemas para traer a la gente a la iglesia? ¿Quién traía a la gente a la iglesia?
Dice que el Espíritu Santo hizo un estruendo, hubo un temblor y llegaron todos. Así de sencillo. Interesante, ¿eh? Uno dice que no, es que hay que trabajar la homilética, el don de hablar. Pero el Espíritu Santo utilizó personas y les llenó la iglesia, les llenó el lugar. ¿Ok? El Espíritu Santo es el que atrae. Hechos 2:47. Perdón, Hechos 2:37 primero. Hechos 2:37. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en la obra de evangelismo? Hechos 2:37. Y al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Segundo problema que tiene la iglesia. Hacemos llamados y nadie se quiere bautizar. Nadie quiere entregar su vida a Cristo. Pero cuando estaba el Espíritu Santo en la iglesia, ¿qué pasó? Por la elocuencia del sermón, o porque el Espíritu Santo llamó sus corazones. ¿Y qué pasó con ese corazón? Se compungieron. Les trajo dolor por el pecado. Y entonces ni siquiera le tuvieron que hacer la invitación. Ellos preguntaron, ¿qué haremos? Preguntaron, ¿qué voy a hacer para sacarme esta pena? Esta tristeza. Hechos 2:47. Ahora sí, Hechos 2:47. Alabado a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía gente a la iglesia? Algunos estamos preocupados por los blancos. ¿Quién añadía a la iglesia? El Señor. El Señor los trae, el Señor los compunge, el Señor los añade a la iglesia. Hechos 4:29 al 31. ¿Qué más hace el Señor por su iglesia? Hechos 4 del 29 al 31. Sí, amén. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Amén. Como el Señor los traía, como el Señor los compungía y como el Señor los añadía, se levantó sobre la iglesia, ¿qué cosa? Persecución. Problemas. Y entonces la iglesia se reunió diciendo, Señor, quítanos la carga, está muy pesada. No llego a final de mes. ¿Eso se reunió la iglesia? ¿Qué le preocupaba a la iglesia? Señor, concédenos valentía para hablar con de nuevo tu palabra. Señor, permítenos para que se hagan señales. ¿Para qué? Para que vean que tú estás con nosotros. ¿Y qué pasó con la oración de esa iglesia? ¿Qué pasó con la oración de esa iglesia? Fue contestada, hubo un temblor, ¿y qué les dio en respuesta? El Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Cuando el Espíritu Santo toma el control de la iglesia, cuando los hombres se anulan y dicen necesitamos de ti, porque nosotros no podemos hacer esto, entonces
se cumple lo necesario para que el Espíritu Santo obre con poder, para que Cristo sea glorificado, para que la iglesia cumpla el papel que le toca en el plan del Señor. Y entonces la iglesia, entendiendo que marcha temporalmente en este mundo, coopera con el Espíritu Santo. Interesante palabra. Coopera con el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo coopera con nosotros. Nosotros cooperamos con el Espíritu Santo. Porque mientras creamos que el Espíritu Santo coopera con nosotros, no estamos listos. Todavía no puede ayudarnos. Porque si creemos que el Espíritu Santo coopera con nosotros, cuando se empiecen a convertir, cuando empiecen a llegar, ¿qué va a pasar con el hombre? ¿Qué va a pasar con el ego? Se ensalza. Y cuando el ego se ensalza, ¿qué pasa dentro de la iglesia? Problemas. Serios problemas. ¿Empiezan a qué? A comerse los unos a los otros. Tengo una pregunta esta mañana. ¿Quieren recibir el Espíritu Santo? Vamos a ver entonces qué dice la Biblia para recibir el Espíritu Santo. Primer paso, Hechos 2:38. Esta es como una escalera. Es un camino de subida. Y no hay otra forma de recibir el Espíritu Santo. Hechos 2:38. ¿Quién lo puede leer? Amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Hay alguno que no esté bautizado? ¿Hay alguno? No tengan miedo, hermano. Necesito un ejemplo. Amén. Dice, pongan atención. Dice, algunos dicen, bautízate, listo. No, el texto dice, arrepentíos, arrepentíos. ¿Y ese texto para cuánto nos llega? A todos. A bautizados y a no bautizados. Todos tenemos que arrepentirnos. Y si tenemos la necesidad del Espíritu Santo, debemos entrar por esta puerta estrecha que se llama arrepentimiento. Si usted no está recibiendo arrepentimiento, ¿qué es lo que es el arrepentimiento? Que el pecado le duela. Que le duela seguir siendo usted. Que el Espíritu le señale la mugreza, el gusano que es usted, frente a la gloria de Cristo. Y entonces cuando usted ve la lepra del pecado en su vida, usted va humilde, contrito, con dolor y pide ¿qué cosa? Límpiame, perdóname, lávame. Y en respuesta del arrepentimiento, pone en usted el deseo de ser bautizado, porque ser bautizado es morir, es asumir de que esto que usted ve adelante tiene que morir, que esto no tiene salvación, no tiene arreglo y necesita hacer un intercambio, que la vida de Cristo debe ser la suya y en respuesta a ese deseo sincero viene el Espíritu Santo en su ayuda. Todo aquel que quiere recibir el Espíritu Santo debe tener arrepentimiento diario. Hechos capítulo 2:1. Vamos a seguir en el listado. Yo me arrepiento y llega el Espíritu Santo y entra en mi vida, pero todavía no voy a recibir el poder, la plenitud del Espíritu. Él me va a empezar a acompañar. ¿Ya? Va a empezar a caminar conmigo. Siguiente paso, Hechos 2:1.
Hechos 2:1. Porque llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ok, amén. Dice que antes que llegara el poder, la plenitud del Espíritu Santo, ¿en qué condición estaban ellos? Unánimes. Ok. ¿En qué he de estar unánime? Vamos a ir a Juan, esta la leo yo. Juan capítulo 17. Cuando el Señor dice, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo empieza a ser derramado? ¿Ya? Dice, Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Ok? Si ellos estaban unánimes, ¿qué había unánimes en su corazón? ¿Qué convicción tenían? Si el Espíritu Santo dice que trae pecado, ¿ellos cómo se veían a sí mismos? Pecadores que necesitaban de un Salvador. Antes de que pasara este fenómeno en los discípulos de estar unánimes, cuando ellos se juntaban, porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes, son dos cosas distintas. Cuando ellos estaban juntos, ¿qué pasaba con ellos? ¿Ah? ¿Y por qué había un roce? ¿Cuál era la disputa predilecta de los discípulos? Y la Biblia dice muchas veces, ¿quién va a ser el que va a mandar aquí, po? ¿A quién van a obedecer? ¿A Pedro, a Juan? ¿Quién la lleva en la iglesia? Pero cuando ellos llegaron al sentido de pecado, todos eran pecadores. Nadie se sentía mayor que el otro. Y entonces les trajo justicia. Entendían que como eran pecadores necesitaban ¿de quién? De Cristo, la justicia de Cristo. Y si no tenían la justicia de Cristo, ¿qué se aproximaba hacia el mundo? El juicio. Porque Satanás ya había sido juzgado. ¿Se dan cuenta? Cuando estuvieron unánimes, dice el deseado de toda la gente y Hechos de los Apóstoles, de que ellos pensaban y recordaban todas las veces que habían sido gravosos a Cristo, todas las veces que habían discutido, todas las veces que lo habían malinterpretado. Tenían dolor en su corazón y anhelaban un minuto más con su Salvador. Eso es estar unánimes. La Real Academia de la Lengua Española dice que estar unánimes es tener un sentir. Qué difícil es en la familia que estemos en un sentir, ni hablar en la iglesia. Que todos sintamos lo mismo, en un solo sentir. Pero ellos llegaron a un solo sentir. ¿Cuál era el sentir que ellos tenían? Querían contar la historia de Jesús. Eso es lo que querían. Contar la historia de Jesús y que otros conocieran a Jesús. ¿Ese es el sentir de ustedes? ¿Lo único que anhela su alma? Ellos llegaron a la experiencia de estar unánimes. Lucas 11, del 9 al 13. Siguiente paso. Nos arrepentimos, llegamos a la unanimidad gracias al don del Espíritu Santo y entonces el Señor quiere que la iglesia haga algo, coopere con Él en algo interesante. Miren, Lucas 11, del 9 al 13. Vamos. Lucas 11, del 9 al 13, ¿quién lo tiene? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe,
y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si es pescado, el pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Amén. Tenemos que estar unánimes entonces, arrepentidos, unánimes, y la iglesia ahora que está en un sentir, ¿cuál es el sentir que tiene que tener la iglesia? Pedir. Pedir y desear al Espíritu Santo en sus vidas. Y si la iglesia pide, ¿qué ha dicho el Señor? ¿Qué va a recibir? Lo que pidió. Porque Él está dispuesto a dar, ¿qué cosa? El Espíritu Santo a los hijos que se lo piden. Eso es una promesa. ¿Por qué? Porque nosotros lo pudimos pedir en nuestro nombre. ¿En el nombre de quién lo pedimos? En el nombre todopoderoso bajo los cielos y en los cielos, el nombre de Cristo. Y entonces es aquí donde muchas veces la iglesia se cae. Porque estamos esperando que primero haya una manifestación externa del poder del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a ser derramado ahora con más intensidad, primero tiene que hacer una labor interna. Juan capítulo 14, Juan 14, 26. La primera labor cuando comienza a ser el Espíritu Santo en tu vida. Juan 14, 26. Dice así más. No, que a ver quién. A la hermana acá. Tiene cara de leer. Pues no leo. De la hermana. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Cuál es la primera labor entonces del Espíritu Santo? Recordar todas las cosas. Lo primero entonces que viene a hacer el Espíritu Santo es a enseñar. Quiere llevarte a la Escritura, a que tú recuerdes versículos bíblicos, conectes un versículo con otro versículo y comiences entonces a ser enseñado por el Espíritu. Todos pueden ser enseñados por el Espíritu Santo. Yo estoy aquí de adorno, mi querido hermano. Cuando el poder del Espíritu Santo se derrama en la iglesia y todos van a sus Biblias a estudiar, el Espíritu Santo ministra a quien pide el Espíritu Santo. Y entonces usted va a confiar, ¿cierto? Porque hay una promesa y usted va a comenzar a aprender, a leer con ganas su Biblia. Juan 14, del 15 al 18. Fuerte acá. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Amén. Empezamos a conocer al Espíritu Santo, empezamos a saber cuál es la voz de Dios, y entonces el Señor te dice, si me amas, guardas mis mandamientos. El Señor no va a derramar más luz, no va a derramar más de su Espíritu Santo si usted no está dispuesto a ¿qué cosa? A obedecer. Pero lo interesante es que no es una obediencia legal. Él pone una condición. La condición para obedecer, ¿cuál es? Amar. Lo tratamos, yo recuerdo en un sermón acá,
de que es imposible amar por legalismo, o sea, obedecer, es imposible obedecer porque yo quiera, porque es justo. La única forma que el Señor recibe es la obediencia por amor. Porque el que ama está dispuesto a correr la primera, la segunda, la tercera, todas las millas que hayan necesarias. Porque ama. Efesios 4 del 30 al 32. Entonces usted empieza un círculo virtuoso. Usted ama a su Señor, obedece a su Señor, ama más a su Señor, el Señor da más de su espíritu y comienza un crecimiento continuo. Pero empiezan, como le decía, la parte donde la iglesia se cae. Efesios 4, 30 al 32. ¿Quién lo tiene? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Cuando la iglesia está recibiendo poder, ¿quién se enoja? ¿Y qué va a tratar de hacer el enemigo? Todo lo posible para que nosotros contristemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Al Espíritu Santo no le gustan las discusiones, no le gustan las habladurías, no le gustan las peleas entre los hermanos. Y Él va a tratar de tomar todos los defectos de su carácter para que usted pise el palito. Porque cuando empezamos a caminar en el agua, ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Qué hizo Pedro cuando caminó en el agua? ¿Para dónde miró? ¿A Cristo? ¿Y a dónde miró? A los hombres. Ellos no caminan como yo. Tan sencillo, tan simple. Cuando empezamos a caminar en el agua, la naturaleza del hombre es a sacar los ojos de Cristo y a mirar al hermano. Y cuando empezamos a mirar al hermano, imagínense todo lo que vamos a encontrar, hermano, si somos imperfectos. No contristéis al Espíritu Santo. Sencillo. Porque el Satanás quiere que ustedes contristen al Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19, para ver cómo el Espíritu Santo también usted lo puede contristar sin pelear. Ya, usted puede ser una persona que no se pelea con otros, pero también es una manera de contristar al Espíritu Santo cuando usted no se pelea con nadie. ¿Ya? Primera de Corintios 6:19. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? No soy mío. ¿Soy de quién? Ah, no, pero yo me acuesto cuando yo quiero. A mí me gusta acostarme tarde. Yo como lo que yo quiero. Yo no tomo agua. No me gusta hacer ejercicio. Yo dirijo mi vida como si yo fuera el dueño. La iglesia esto lo conoce como temperancia. Si yo acepto que viene el Espíritu Santo y mora en un templo hecho de carne, si yo no entiendo esto, el Espíritu Santo también es contristado. Si miro lo que se me antoja, escucho lo que se me antoja, como lo que se me antoja, el Señor dice, bueno, estás contaminando mi templo, yo no puedo vivir ahí.
el dominio propio. Si usted quiere tener dominio sobre la lengua, hay que dominar los pensamientos. Y para dominar los pensamientos hay que ver qué calidad de sangre le está metiendo al cerebro. ¿Se da cuenta? Nosotros no podemos dividir el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso es satánico. Es un todo integrado y trabajan en armonía. Lo que ayuda al cuerpo ayuda al espíritu. Lo que ayuda al espíritu ayuda a la mente. Y lo que ayuda a la mente ayuda a los dos. Somos indivisibles. Y entonces, si la iglesia está caminando fielmente, no se están peleando, son temperantes, están orando, están estudiando, ahora la iglesia tiene un paso más que dar. Hechos capítulo 10, versículos del 36 al 44. Este lo voy a leer yo, como es un poco largo, para que ustedes vean la diferencia que hace el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo hace el proceso completo. Cuando el Espíritu Santo viene y hace el proceso completo en su vida, miren lo que produce. Hechos capítulo 10, versículos del 36 hasta el 44. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió el Espíritu Santo, ungió con poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos, pongan atención, nosotros somos testigos. Repito, somos testigos de todas las cosas de que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El último paso después de que el Espíritu Santo ha hecho un proceso en nuestra vida es que usted va a llegar al final y usted va a poder ser testigo. ¿Cómo ellos eran testigos? Porque lo vimos, porque comimos, lo vivimos, lo experimentamos, lo probamos. Cuando usted, el Espíritu Santo, ha estado en su vida, usted va a tener algo que decir, propio, suyo. Porque usted, el Señor lo habrá salvado en algo, lo habrá sanado de algo. ¿O acaso Pedro no tenía historias que contar? ¿Por qué el mundo no cree? Porque no hay poder. ¿Y por qué no hay poder? Porque en su vida el poder de Dios no ha actuado. Y entonces cuando usted tenga testimonio para exaltar, no se exalte usted, sino que exalte ¿a quién? A Cristo. Y como él tenía testimonio y exaltaba a Cristo, ¿qué descendió con poder? El Espíritu Santo. ¿Qué hace durante la semana? Junta las promesas, las bendiciones que el Señor le dio, las comparte con otros. Compartir. ¿O siempre se está quejando y pidiendo oraciones por usted? Yo sé que es normal. No digo que no lo haga, pero tenemos que contar nuestros días.
y mirar lo que el Señor ha hecho por nosotros y recordar esos días. Y el Señor ha hecho cosas por nosotros para que cuando vengan los días malos, dice la Escritura, no digamos, no he tenido contentamiento. El Señor no me ha ayudado, no ha estado conmigo. Entonces, cuando la iglesia pasa el proceso, tiene algo que el resto de los hombres no tiene. Una vasija limpia para levantar al cielo y que el Señor la llene del Santo Espíritu. Por asuntos de tiempo no da para leer, pero en Josué capítulo 1, 2 y 3 pueden leerlo en sus casas. Hay algo que se le repitió a Josué muchas veces. Esfuérzate y sé valiente. Pero muchas veces nos quedamos en esto. He tenido la gracia que voy leyendo la Biblia, estoy en ese plan de lectura de la Biblia. Y me di cuenta que dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Primer capítulo. Segundo capítulo, esfuérzate y sé valiente, porque voy delante de ti. Tercer capítulo de Josué, esfuérzate y sé valiente, porque el Señor te acompaña. Nosotros debemos esforzarnos y ser valientes, porque el Señor está con nosotros. Debemos cooperar con Él. Él no nos manda solos. Él va delante de nosotros. Y por eso nos pide, esfuérzate, sé valiente, coopera conmigo, porque yo fui delante de ti. A ti te maltratan, a mí me maltrataron. Hablan mal de ti, hablaron mal de mí. No te creen y te llaman mentiroso, a mí también me lo hicieron. Él siempre va delante de nosotros. Y entonces, cuando Josué lo entendió, dice que tomó el arca y se le dio una orden. Pone a los levitas y que crucen el Jordán. Y cuando entró el primer levita, no pasó nada. Cuando entraron los dos levitas, no pasó nada. Pero cuando los 4 levitas se mojaron sus pies, ¿qué pasó con el Jordán? Se abrió y el pueblo pudo cruzar. Y cruzó en seco, porque Dios iba delante de ellos. Vuelvo a formular la pregunta. ¿Quiere el Espíritu Santo? Entonces tenemos que estar dispuestos a cooperar con el método de Dios. Y cuando estemos dispuestos a ponernos detrás de la cruz, el Señor derramará y hará por su iglesia lo que la iglesia no es capaz de hacer por sí misma. Que el Señor nos guarde, nos bendiga y podamos recordar la promesa que está en Juan 14, cuando dijo, yo voy delante de ustedes a preparar lugar. Si no hubiera lugar, yo lo hubiera dicho, pero hay lugar y voy a preparar lugar para ustedes. Que podamos cooperar entonces para preparar lugar para otras personas. Que el Señor les guarde y les bendiga en esta mañana. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorión Studio.
Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Color en Estudio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Color en Estudio. El Señor les bendiga.